en pequeñas cantidades, porque si tú echas mucho ajonjolí, entonces se vuelve una pasta, entonces se licúa después que está totalmente seco y que la licuadora esté totalmente seca, entonces se le añade un poco de sal marina y eso hace una concentración de minerales muy importante para ayudar a fijar las vitaminas, porque si no hay presencia de minerales, las vitaminas no se fijan. O sea, eso es así. Y entonces, en los casos de cáncer se usa consumir 1 o 2 cucharadas al día de gomacio para aumentar mejorar el sistema inmunológico y además alcalinizar el cuerpo, porque la presencia de los minerales también ayuda a alcalinizar. El pan que te están dando, no quiero hablar de eso, porque si es tu pan blanco, sigue lo comiendo y busca la información por otro lado, porque yo no te la voy a decir. Estamos quitando estamos hablando del ajonjolí, pero el ajonjolí viene servido con el pan tostado. Y entonces tienes razón, no sé cómo te enteraste. No, tú lo dijiste. En nuestro país, la demanda y consumo de aguacate es considerable. El aguacate tiene sus propiedades nutritivas beneficiosas. Claro, y muchas. Y de hecho, aprovecho para hacer una información que la gente discute y habla que el aguacate es una fruta, que es un vegetal. Eso no es significativo, porque el aguacate en sus valores nutricionales es un vegetal. Y en botánica, por su producción, es una fruta. El tomate es una fruta, la berenjena es una fruta. Pero el aguacate es una fruta. O es del reino animal o es del reino vegetal. No, lo que pasa es que por su componente de sus hojas y ese tipo de cosas, está en la clasificación botánica como un vegetal, como una fruta. Pero cuando tú buscas los beneficios nutricionales, tú lo encasillas en que tiene esta cantidad de nutrientes y tiene este tipo de cosas, entonces se clasifica por sus valores nutricionales como un vegetal y en botánica como una fruta. Entonces el aguacate tiene todas las propiedades beneficiosas del mundo, entre ellos el alto contenido de grasas beneficiosas, el omega 3, omega 6, de fibra, y lo que sí es que hay algunos trucos del aguacate en las recomendaciones de lo que yo he leído, y aprovecho para aclarar que lo que yo estoy diciendo es mi punto de vista. Hay otra gente que piensa diferente. Felicidades, los apoyo, pero este es mi punto de vista. Entonces, el aguacate, si tú no quieres que te dé gases, entonces el aguacate se come solo. Por ejemplo, cuando yo voy a comer, y parece como muy ritual y muy loco viejo, pero yo me como el aguacate y después me como mi lechuga, tomate, pepino, zanahoria, etc. Pero si tú lo comes solo, nunca te va a provocar gases. Ahora, si tú comes un pan con aguacate, que es delicioso, y que yo me lo como a veces, entonces los valores nutricionales se interfieren, porque si tú le pones al lado ese pancito blanco tan delicioso y tan mortal, entonces ya no es lo mismo. Entonces el aguacate sí, además de eso, ayuda mucho a elevar principalmente el colesterol bueno, que no hay colesterol bueno ni malo, sino eso el doctor le puede explicar más amplio. Entonces, Orlando, dígame. Lo usual pareciera que entonces es un error, porque la ensalada normalmente la gente la prepara con repollo, lechuga, entonces pone el aguacate, es decir, hace una mezcla de cosas, pero lo usual, repito, yo no sé si es correcto o no es correcto, entonces le colocan vinagre, le colocan sal y aceite de oliva. Por favor, ayúdanos ahí, un poquito de colirio en los ojos, porque yo no sé hacer ensalada, yo sí sé cuando están buenas, pero que sabe hacer ensalada eres tú. Entonces, fíjate, lo que yo hablé es que el aguacate en la ensalada está perfecta, o sea, tú lo puedes comer con lechuga y tomate, etcétera. Lo que yo le di el tip es de que si usted se come el aguacate solo y después se come su otra ensalada,
la posibilidad y probabilidades de que te produzca gases, que es una de las características del aguacate. Entonces son menos. Ahora tú puedes hacer tu ensalada de lechuga, tomate, pepino, zanahoria, berro, rábano y aguacate. Entonces, diste en un clavo que era el tema que yo quería poner hoy y es comenzar como por el 1. Entonces, la digestión comienza en la boca. Eso está en todos los libros. Ahí no hay que ser, no hay ninguna contradicción, porque la digestión comienza en la boca. Entonces, cuando usted come los vegetales crudos, se necesita una alta concentración de una hormona que se llama tialina, que está en la saliva. Entonces eso es lo que hace es desdobrar los carbohidratos en almidones para que cuando llegue al estómago, entonces continúa la digestión en el proceso natural de lo que es la digestión de los carbohidratos. Entonces, si usted ingiere algo ácido, como vinagre balsámico, una cerveza, un café, cuando va a ingerir la ensalada, entonces eso interfiere en la liberación de la insulina. Entonces hay menos fijación y interfiere, o no mejor fijación, sino interfiere en la digestión de los carbohidratos. Entonces, nutricionalmente, las ensaladas son absolutamente crudas. O sea, de lo que se pueda comer, claro, y lo que se puede comer crudo es la lechuga, el tomate, el repollo, el pepino, el rábano, berro, zanahoria, etcétera. Entonces las ensaladas son esos alimentos. Orlando, entonces, perdón, diga. Una gran ventaja que tiene el aguacate es que se puede combinar con arroz, se puede combinar con víveres, se puede combinar con casabe, se puede combinar con pan, se adecua a todo, No, pero déjame decir, esa es la otra parte. Entonces, el aliño o aderezo para comer una ensalada no debe tener nunca nada ácido. O sea, cuando yo hice una vez cuando estudiaba, hice una vez un aderezo de uvas con romero y la puse al horno y todo eso después lo licué, una cosa excelente. Pero eso para una ensalada interfiere en la digestión de los carbohidratos. Entonces yo tengo un aderezo muy famoso, y no pregunten a Darío, que viene, cada vez que viene me arruina porque se lo come todo. Entonces, ese aderezo no tiene nada ácido. Le voy a decir cómo se hace. Es perdón. Acaba de llegar Félix de Sena y vino con una pregunta desde su casa. No es suya, pero alguien se la formuló. Pero déjame terminar, Félix. Entonces, el aderezo que es muy famoso, hace 30 años que yo lo tengo y en toda parte todo el mundo quiere comprarlo, porque es el tomate licuado con cebolla, hoja de verdurita, sal marina y aceite de oliva. Entonces, tiene un sabor como si tuviera vinagre, como si tuviera limón. Y entonces eso se hace una variación, tú le pones zanahoria, después le pones berro y se hace una variación, entonces hay ese mismo aderezo de muchas versiones. Y si no, aceite de oliva con sal marina, porque de esa manera se ayuda a que sea más fácil lo que es la digestión de los carbohidratos. Entonces la otra parte es que eso también es nutricionalmente no se deben mezclar las cosas crudas con las cosas cocinadas. Si tú coges la ensalada de lechuga y tomate y lo pones con el arroz y la habichuela, eso se va a fermentar. Y eso, estamos hablando de nutrición, no estamos hablando de que a usted le gusta. Si a usted le gusta, siga comiéndose un guineo con su arroz y su habichuela y póngase la lechuga y todo. Pero yo estoy hablando de nutrición. Nutricionalmente no se debe mezclar la ensalada, uno se la come primero y después uno continúa con su arroz, con su víveres, lo que sea, pero no debe ser. Por eso el aguacate produce mucho más gases cuando tú te lo comes con pan, porque se fermenta en el tracto gastrointestinal. Adelante, Félix. Orlando, mira, yo tengo una pregunta desde Colombia. Okay. Quiero reiterar que no es una consulta personal, pero quiero aclararlo. Félix, buen día. Pregunta al chef, según su experiencia en comida aplicada a la salud,
La disfunción eréctil o falta de apetito sexual en relación a la comida, ¿cuáles lo provocan y cuáles ayudan a recuperarse? Alimentos y cáncer, ¿qué alimento o tipo de cocción puede provocarlo? Esa pregunta viene desde Colombia. Oye bien, Félix, desde Colombia, no tiene que ver nada con Félix de Sena. No, porque yo hay unos productos que me los tomo por buche. Eso no es un delito. Eso no es un delito. Oye, por buche desde que me levanto. No es un delito, Orlando, así que... Adelante, Orlando. Mira, lo más importante en esas condiciones, en colaborar, es mejorar la circulación. Esa es la parte más importante. Y además de eso, fortalecer la próstata, que se ayuda con el selenio, con el magnesio, con el zinc. Entonces, ahí, esos elementos tú los puedes encontrar, por ejemplo, en el aguacate, lo puedes conseguir en el ajonjolí, en el pimiento morrón, en los vegetales en general. Pero hay algo que en nutrición, yo tengo una teoría de que es qué hacer y qué no hacer al mismo tiempo. No es suficiente con qué hacer, ni es suficiente con qué no hacer. Entonces hay alimentos que causan situaciones. Lo que más afecta en la próstata o el sistema reproductivo son los lácteos, porque los lácteos se convierten en flema, en alta proporción, y se depositan principalmente en la vía respiratoria, en los pulmones y en la próstata. Entonces, te debe imaginar que veo muchas personas con asunto de eso, y claro, algunos médicos me envían con ese tipo de condición. Y entonces, siempre lo ideal, cuando se está afectado en la próstata, yo recomiendo, lo primero es abandonar los lácteos por un tiempo y luego comerlo con precaución y mejorar la circulación. Porque si tú no tienes una circulación muy buena, entonces el llenado no se completa. Y eso se logra haciendo, por ejemplo, hay un programa de desintoxicación, inmediatamente mejora el pH sanguíneo y además la fluidez, y hay un llenado en mayores concentraciones más rápido. Pero hay que tener en cuenta que la fritura, todo lo irritante, afecta lo que, como diríamos en baloncesto, con tablero, entonces afectaría el líbido. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces si te afecta la próstata, entonces trae como consecuencia que también tenga algunas dificultades, porque se inflama y entonces hay menos posibilidad o se reduce lo que es ¿cómo se llama? El líbido. Así que, y además eso tiene otro componente, como digo yo, que yo lo veo y digo, bueno, si tú te van a botar de tu apartamento, tú debes muchísimo cuarto, tú tienes un problema grandísimo, entonces imagínate tú cómo tú vas a funcionar. O sea, que tiene muchas cosas adicionales, no es solamente el que sea la circulación, porque si tú estás con tu mente obstruida o pensando en muchísimas cosas, eso también influye en lo que es. O sea, no es que uno no tenga un problema económico, pero uno tiene que ser medio sinvergüenza, y si tú no lo puedes resolver, pues ponlo ahí al lado y hay que seguir adelante. Pero en el mecanismo, la alimentación básicamente es con el selenio, el zinc, básicamente se ayuda mucho a fortalecer lo que es el aparato reproductivo y mejorando la circulación, claro. Hello. Tú debes conocer la moringa. Aquí se puso de moda la moringa y no quedó una mata de moringa en el país. A raíz de unas declaraciones que el difunto Fidel Castro produjo cuando estaba padeciendo de una enfermedad terminal, y aparentemente había superado la dificultad gracias a la moringa. Entonces, la gente comenzó a consumir
Oficialmente, buenas tardes a todos. Félix Decena, un servidor y un invitado especial que tenemos hoy, miércoles, Rafael Céspedes, una figura conocida del marketing político de nuestro país. Yo siempre lo presento hablando de lo que Rafael Céspedes Morillo, correcto, ¿no?, hizo en una ocasión fuera del país, porque para él demostrar sus condiciones profesionales fue preciso tener que hacerlo fuera del país para poder tener algún tipo de valoración en el nuestro. Él fue el artífice del triunfo de Chávez en Venezuela. Él es el culpable. Él es el culpable, el responsable de lo que están padeciendo los venezolanos hoy día. Ese señor que está ahí. Pero también eso habla muy bien de su calidad profesional, porque de cero lo llevó a la presidencia de ese país. Rafael Céspedes, bienvenido, un abrazo para ti y en ti a toda la familia. Bienvenido. Gracias. La culpabilidad mía fue haberle proporcionado a Venezuela la posibilidad de un gobierno diferente en el que Chávez nos engañó. O sea, yo soy podemos hacer una metáfora de un partero. Mi trabajo era hacer que el niño naciera bien, no que se criara bien. Ya eso. Pero vino con defecto. Vino con defecto. Vino con defecto que uno no advirtió en ese momento. Está como un amigo mío. Que mi culpabilidad es haber triunfado, y eso es lo que yo me llevo. O sea, yo fui a triunfar, yo fui a ganar y yo logré ganar. El pueblo venezolano perdió. Estoy convencido de eso, pero yo no puedo hacer nada. Fui culpable de la pérdida, por llamarlo de la manera. Es verdad que en una ocasión en la casa de un amigo, hace muchos años, había un niño de otro grupo que fue, y entonces el niño, en uno de los descuidos de un niño como de 2 años y medio, 3 años, lo último que hizo fue que se colgó de un abanico de techo, de lo que colgaba el abanico de techo. Cuando se interrumpió por ahí, se subió en otro sitio y hizo tantas cosas que dice uno de los amigos del grupo que estamos perdiendo una gran oportunidad con este niño, hay que detenerlo ahora. Porque no va a ser tarde. Hay que detenerlo ahora. Dice, si no lo detenemos ahora, corremos peligro. La humanidad corre peligro. Claro, la humanidad, dice con mucho humor, dice, la humanidad corre peligro. Yo creo que nosotros todos debemos ponernos de acuerdo ahora mismo de detener esto. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. A nuestro país vienen muchos expertos en la asesoría política y muchos de esos expertos que llegan a nuestro país y son recibidos con tanto bombos y platillos. Y yo le he preguntado a Rafael Céspedes sobre algunos de ellos, y Rafael me dice, bueno, pero que mencione cuáles han sido sus victorias, cuáles han sido sus logros en esa materia, porque que yo sepa, él participó en tal proceso y perdió, participó en tal proceso y perdió, y me hace una lista de asesorías donde no ha tenido ganancia de causa. Por tanto, la grandeza de un asesor está en función, como la de un abogado, en función de cuáles han sido sus victorias. Obligatorio, es así. Ahora, Céspedes, fuera de todo esto, y yo me pongo a hacer un pequeño repaso. Un presidente de la República que gana unas elecciones en un mes como junio, que tiene que asumir el poder apenas un mes y medio después, tiene que asumir el poder, asume el poder en el medio de una de las peores crisis, inédita, porque nadie había asumido un gobierno con una pandemia. Muchas veces tú puedes asumir un gobierno con una crisis local, pero el mundo no está en crisis. Pero en este caso, el presidente Abinader asume un país completamente en crisis mundial.
porque era la crisis del coronavirus. A eso se le suma todos los males que se le puede endilgar al gobierno anterior. El turismo muerto, la economía colapsada, todo había colapsado en el mundo y no solo en República Dominicana. El país, el que estaba acostado, comienza a arrodillarse, luego de arrodillarse se para. Pero una vez el país se para, o sea, ya estamos incorporados, estamos parados en nuestros propios pies, el país ha arrancado. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno ha sido incapaz de que la población en este momento vea esas cosas como un mérito para el gobierno, y la gente ahora mismo se está solo quejando. No es la oposición, es la gente se está quejando en un gobierno que todavía no ha cumplido 2 años en el poder. Sí. Primero, o sea, ¿cómo que la gente entienda por lo que venimos, o cómo pueda aceptar alguno que otro error del gobierno? Sí, primero, permíteme referirme a la mención que hacía Heather de algunos comentarios que hemos manejado en términos privados. Yo no voy a mencionar nombres porque no sería elegante. Pero aquí hay asesores que de hecho están aquí en el país actualmente, que han sido derrotados por mí en otra ocasión, y que hablan de sus trabajos en países como México, Venezuela, Colombia. Y yo lo que le comento a Heather, que es verdad que han trabajado en esos sitios, que han hecho trabajo en esos sitios. Ahora, ¿por qué no dicen a quién? ¿A quién le trabajaste? ¿Por qué? Porque el resultado en más de un 90% es negativo. Entonces yo trabajé en Venezuela, yo trabajé en Panamá, yo trabajé en Colombia, yo trabajé en Chile, yo trabajé en México. Sí, pero ¿a quién? ¿A quién le hiciste los trabajos? Porque yo pienso que un buen médico es aquel al que no se le mueren todos los pacientes. Eso no quiere decir que que de ellos algunos no se mueran. Yo he perdido campañas. Yo acabo de hacer una campaña el año pasado, a final de año, y yo la perdí, porque si yo fuera genio o algo de eso, que no lo soy, yo la ganara toda, yo fuera un fenómeno, y yo no soy nada de eso. Ahora, ¿de qué manera perdiste? Yo perdí con un candidato que yo estaba manejando, que tenía 14 en la encuesta, con un competidor que tenía 43. Sin embargo, yo acepté el reto y perdimos 2 meses y medio después, mi competidor con 42 y mi cliente perdió con 39. O sea, arrancaste abajo. Y llegamos a una derrota honrosa, sin cabe presión. Sí, claro. Yo no estoy en contra de los asesores extranjeros, ojo, porque cuando yo trabajo sería estar en contra cuando el caso te compete a ti. Exactamente, o sea, yo trabajo más fuera del país, aquí yo casi no trabajo, pero fuera del país tengo un nombre que he hecho gracias al Señor y que me buscan, y por lo tanto entonces no voy a estar en contra de la asesoría extranjera en mi país y a favor cuando yo soy el extranjero, no se corresponde. La nacionalidad no tiene que ver con la calidad y la capacidad, eso no es verdad, es otra cosa. Pasando a tu comentario, el tema justamente tiene que ver con eso, tiene que ver con cuál es la asesoría comunicacional de un gobierno que no ha podido descifrar algunos elementos. Una buena asesoría comienza con una buena adivinación, que no es la palabra. Aquí hay un asesor que una vez me hizo el honor de quererme conocer, y una de las primeras preguntas que él me dijo, la primera pregunta que te quiero hacer es, yo quiero saber cómo tú adivinabas lo que venía. Yo dije, no, yo no soy adivino. Un asesor tiene que hacer análisis de escenario, tiene que hacer diagnóstico y tiene que extrapolar, y entonces decir, aquí se va a presentar a esto, y construir respuestas para esas 2 o 3 posibles opciones de comportamiento del escenario. Por ahí comienza una buena asesoría. El gobierno debió saber que el pueblo no tiene conciencia de cómo manejar un gobierno. Eso no lo tiene el pueblo. El pueblo lo que tiene que ver es con resultados. Y si nosotros sabemos eso, nosotros debemos prepararnos para darle buenas informaciones en términos de que no vamos a tener buenos resultados.
¿Por qué? Porque tenemos una pandemia mundial, porque no tenemos turismo, porque no tenemos remesas adecuadas en los niveles que se tiene, y por lo tanto vamos a tener problemas de producción, problemas de distribución, problemas de seguridad, porque gente que no tiene los mecanismos de producción, una situación normal, va a tener que irse a buscar a la calle de la manera que sea. Entonces viene una delincuencia aumentada. Yo no creo que hay que ser adivino para saber eso. Lo que hay que saber es que eso va a venir y cuáles las cosas que debemos hacer para que eso sea lo menos grave posible y para que eso la población, el pueblo, lo entienda y lo asimile, no como un defecto, no como una falla del gobierno, sino del sistema como tal. Pero este gobierno no ha sabido decir eso, no ha sabido actuar sobre la precrisis, que es lo que se debe hacer en una comunicación efectiva. O sea, yo tengo que prever qué puede venir y qué es lo que entonces debo hacer. ¿Qué le falta a este gobierno? Que no tiene previsión comunicativa, no tiene, yo no la veo, a lo mejor es por mi ignorancia, pero yo no veo y por lo tanto ¿cómo es posible que un ministro diga que eso no tiene solución inmediata? Eso hay que esperar. Es decir, mientras nosotros le buscamos solución al problema, déjense matar, déjense asaltar, déjense... Eso da pena. Lo que quiere y señalar contra eso no se hace nada, mucho menos prever. Lo que quiere señalar es que no debe ser adivino, pero sí debe ser previsor. ¿Perdone? No debe ser adivino un asesor, pero sí debe ser previsor. Claro, yo te voy a poner un ejemplo que es privado todavía, por lo tanto no voy a poner nombre. Yo estoy discutiendo unos contratos en un país por ahí. Y ayer yo tuve una reunión de más de 2 horas. Y la persona me pregunta, ¿qué voy a hacer? Digo, hacer un estudio. Hay que analizar qué es lo que está pasando en tu país. Hay que ver qué pasa con el gobierno en términos reales. ¿Qué pasa con los independientes? ¿Qué pasa con los empresariados? ¿Qué pasa con las asociaciones no políticas? ¿Qué pasa con el área internacional, los diferentes sectores mundiales? ¿Cómo están viendo Venezuela realmente? ¿Cómo está afectando eso? Tú tienes que ver eso, tú tienes que ver el liderazgo, tienes que ver la oposición. Cuando tú tengas un análisis diagnóstico de esa cosa, entonces podemos decir, eso quiere decir que debemos hacer tal o cual cosa. Antes no, antes es improvisar, antes es adivinar, antes es lanzar para allá a ver qué pasa. Eso no es una forma profesional de comenzar un trabajo como sería la dirección de una campaña política para una presidencia. Desde el punto de vista de un experto como tú, Rafael, ¿cómo tú miras el escenario político dominicano en función de los que están y quieren quedarse y en función de los que están por llegar? Primero, reitero, aquí se están todos los días creando más espacios para que surja, irrumpa en el escenario un Chávez. Hoy más que nunca, cuando Chávez irrumpe en la sociedad venezolana y logra llegar a la presidencia de la República, te confieso que a mí me llamaron no menos de 4 o 5 generales y exgenerales, porque entendían que eso era, bueno... Una moda. Una moda. Se había puesto de moda. Sí. Y yo, la señor, mano dura. Eso no es así. Eso no es porque usted sea general y porque usted no tenga una ingeniería en la cabeza. No, todos los generales no son Chávez ni son Fidel. No, eso es más complicado que eso. Entonces, aquí estamos creando, por diferentes factores, la posibilidad de que eso ocurra ahora más que nunca. Cuando yo oigo decir a un presidente de la República que él no ha decidido, por ejemplo, yo no he decidido hoy voy a la reelección. Oye, la información para mí no es esa. La información para mí es, pero usted no conoce su partido. Usted no sabe que en su partido no hay nadie con capacidad de sustituirlo en este momento. ¿Quién puede sustituir a Luis Abinader en el PRM como candidato de posibilidad de ganar? Nadie. Entonces usted si usted no ha decidido eso, usted no ha pensado en su partido. Porque usted tiene que ser el candidato, quiera o no quiera, o el partido va para afuera. Eso es una posibilidad. Lo segundo es, sin embargo, que aunque usted me diga eso, yo veo acciones que tienen que ver con lo contrario. Entonces, estamos jugando a la muchachada, parece, y que afuera no hay gente que pensamos. El
partido de gobierno tiene que reelegir a Luis Abinader, o por lo menos intentarlo. Ahora, porque no tiene a nadie que lo pueda sustituir. No lo tiene, ni creo que se esté dando los pasos para eso. dice un venezolano ilustre, pensador, hoy en el periódico El País, señala Moisés Naim, dice que se han cargado la democracia, que es como nosotros los dominicanos diríamos que han matado la democracia, ¿verdad? Con 3 cosas: populismo, posverdad y polarización. O sea, vimos lo que fue capaz de hacer Donald Trump, cómo la sociedad entera dividió la sociedad norteamericana, que nunca había ocurrido. Te dirá, bueno, eso estaba ahí latente, sí, pero nunca alguien la había convertido en lo que él la convirtió, la dividió. Pero asimismo, como fue exitoso él para llegar al poder, hay otros que están repitiendo la misma forma. Lo hizo Bolsonaro en Brasil, y hay otros tantos que lo están haciendo en el mundo. Y tú te preguntas, ¿y va a seguir teniendo éxito en esta época donde uno entendía que la verdad era más fácil de encontrar que en el pasado? Ahora veo que es más difícil saber dónde está la verdad. Entonces, esos tipos de candidatos le ofrecen a la gente lo que la gente quiere oír. Simplemente yo te ofrezco, ¿qué es lo que la gente quiere? Todas las aspiraciones de la gente. Sí, pero vamos a diferenciar, hermano, entre lo que la gente quiere oír y lo que la gente puede necesitar, que no necesariamente tiene conciencia sobre eso. ¿Qué es lo que pasa? A mí me escribe alguien de Panamá y me dice, hermano, pero yo siento que esto se está convirtiendo en una rutina, en una doctrina, no recuerdo la palabra, cuando gana el muchacho perdón, el señor presidente de Chile. De Chile. Bueno, pero ¿quién había en Chile? ¿Cuáles eran los liderazgos posibles sustitutos de eso? Lo mismo de siempre, que ya vienen con 2 periodos de gobierno cada uno sin haber hecho nada. ¿Qué tiene que hacer la gente? Agarrarse de otra cosa. Si como tuvo él bien vendido, la gente va a coger para allá. Porque nosotros nos perdemos en no tomar en cuenta todas las cosas que intervienen en la actitud de un ser humano. No solamente lo económico, es lo social, es lo psicológico, es lo emocional. O sea, son diferentes factores. Y la psicología nos dice que todos nosotros tenemos lo que se llama modelos mentales aprendidos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros aprendemos y nos tendemos a comportarnos frente a fenómenos X de la misma manera. No cambiamos. ¿Por qué? Porque eso lo aprendimos de muchachos, del abuelo, del papá, de la mamá, de la escuela. Y eso es lo que nos dice la experiencia, eso es lo que hacemos entonces. Un buen asesor también tiene que ver con eso. Un buen asesor tiene que saber cuáles son las diferentes maneras de modelos aprendidos, mentales aprendidos de su cliente, para saber de qué manera puede comportarse, para saber de qué manera va a responder, para saber cómo va a responder el pueblo al revés, cuando su candidato se comporte de tal o cual manera. Aquí no necesariamente hacemos mucho ejercicio de ese tipo. No es tendencia, la palabra que buscaba yo hace un rato. No es verdad que esa tendencia viene predeterminada. No, nosotros creamos las condiciones para que surja. En Chile no necesariamente era eso lo que tenía que pasar. Hoy en Panamá, se está dando un fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno? El fenómeno es que Panamá tuvo un presidente apellido Martinelli, que fue acusado de corrupción. Empresario. Que estuvo preso. Empresario multimillonario, dueño de entre otras cosas, de una cadena de supermercados grandísima que se llama 99. Ese señor, en las encuestas que se están haciendo en Panamá de sondeo, aparece en primer lugar, con 1 o 2 hijos presos por corruptos, que acaban de ser condenados además. Y entonces tú me estás diciendo que hay la posibilidad de que ese señor repita como presidente, habiendo sido detenido por corrupto y teniendo 2 hijos que fueron condenados por corrupción.
¿Se puede dar eso? Sí, se puede dar. Por múltiples se puede dar. ¿Por qué? Porque de aquel lado no hay una respuesta diferente. Porque de aquel lado nadie te dice, hay algo mejor, hay algo más positivo, podemos hacer esto, toca mi puerta que yo voy a abrirte, qué sé yo, estoy pensando en voz alta, pero eso es un fenómeno, eso no es una tendencia, eso es un fenómeno, porque ellos dicen, está bien, él robaba, pero cuando él robaba yo comía. Yo estaba mejor. Ejemplo, yo estaba mejor. Porque al final la gente, todo se circunscribe a cómo yo estoy. sí. Entonces, observa ese detalle. Yo te dije ahorita, ok, la gente, eso es lo que quiere oír, pero ¿eso es lo que le conviene? No. Entonces, parte de lo que debe hacer, según un trabajo en el área de comunicación, es hacerle ver a la gente, no solamente ¿cómo se llama? No es decirle solo lo que quiero oír. Yo puedo usar mecanismos de comunicación en función de lo que tú quieres oír para que oiga mi mensaje, que es lo que tú debes oír. Que es diferente. Es decir, te gusta, pero no te conviene. Entonces, ¿cómo podemos hacer una mezcla? Yo creo que en Latinoamérica, tú sabes cuál es un fenómeno que yo uso mucho, por lo menos, se llama la música. Nosotros los latinos somos musicales. Sí. Entonces yo uso mucho la música porque es una vía de yo poder llegarle con cierta facilidad. Porque, por ejemplo, tú estás aquí, suena un merengue y por alguna razón que yo no sé, los pies comienzan a moverse, aunque no lo muestre. Entonces el mensaje puede llegar más fácil, ¿no? En los mítines de Trujillo, en sus aspiraciones, había siempre un trío de güira, tambor y acordeón. Claro, porque acompañaba sus manifestaciones con música. Y le gustaba la música atraía gente. Y le gustaba bailar. Exactamente. Entonces, pero el mejor ejemplo que tenemos aquí, de eso que tú estás tratando de enseñarnos, lo dio Balaguer. Balaguer que sale prácticamente por la puerta de atrás de la presidencia y regresa por la puerta de adelante tiempo después, cuando ya todo el mundo creía que no había nada que hacer con Balaguer, regresa. Sí, porque Balaguer dominaba la sociología, la parte psicológica y sociológica del pueblo dominicano, dominaba eso, jugaba con eso, y a mí me consta por varias razones, algunas que no debo decirlas, pero yo tuve que ver con la última campaña de Balaguer a través de la persona que yo trabajaba en un momento dado, que fue Ramoncito Díaz. Y Balaguer era un dominaba esa parte de una manera magistral. Entonces, a alguien se le ocurrió decirle a un grupo de políticos que ya Balaguer estaba muerto. Y sucede que no, estaba como un merengue que había, estaba de parranda. Sí, y ¿sabe qué le favoreció, me parece a mí, a Balaguer? El hecho de que en ese periodo que gobernó, el voto campesino era importante, ya no lo es tanto. Pero en ese momento, era más de un 60. el voto del campesino era importante. De ahí que se concentraba la publicidad mayor de esa que desarrolló Ramoncito a través de un personaje llamado Chencho, que era un reflejo del pensamiento, de la actuación y la palabra del hombre del campo. Don Chencho era lo que pudiéramos llamar tal vez el arte ego del pueblo, pueblo, como decimos. O sea, él era él, el personaje era el pueblo, hablaba del pueblo, además de su forma, de su imagen, una manera de decir, yo soy pueblo, yo creo esto, yo digo, y entonces eso era muy fácil que calara como caló. Yo pienso que el invento, entre comillas invento, de Don Chencho como elemento comunicacional fue más que magistral, fue súper magistral. Una obra de Ramoncito. ¿Ah? Una obra de Ramón. Ramoncito Díaz fue el que hizo eso. Después hizo un segundo intento con otro personaje, con Bartolo, pero la capacidad histriónica de Don Chencho tenía un valor adicional. O sea, el personaje de Don Chencho no solamente fue bueno en términos
de la metáfora que él significaba, sino desde el punto de vista del casting. Es decir, la selección del individuo fue extraordinaria también. Que a propósito era de Cambita. Era perfecto. No, el tipo era extraordinario. Era perfecto, pero yo creo... Esa gente que tiene capacidad histriónica de manera natural. Yo lo que creo que el presidente Céspedes cometió un error en el inicio. Y a veces tú en tu vida, los errores que tú cometes al principio de tu vida, a veces te arrastran la vida entera. Y el presidente, me parece, que cuando entendió que el Departamento de Comunicaciones podía ser ocupado por una persona de los medios sin ser un comunicador, sin la experiencia de trabajar en un área tan estratégica como la política de comunicaciones de un gobierno, yo creo que ahí no le ha permitido todavía recuperarse, porque a partir de ese momento él ha estado a la defensiva. O sea, él se colocó a la defensiva inmediatamente. Fíjate que eso se parece en parte a la seguridad. La gente no le da importancia a la seguridad hasta que tiene el problema. Entonces, en el caso de la comunicación, me parece que el presidente determinó, no quiero usar la palabra, pero entendía que eso lo podía hacer cualquier persona, que eso no era nada. Para poner un ejemplo de lo que estamos hablando con relación a la comunicación política y a los mensajes concebidos para desarrollar, digamos, una candidatura, vamos a ver un ejemplo y nos vamos a sorprender con la habilidad con que Ramoncito manejaba el lenguaje, digamos, hacía alusión al competidor, con qué sutileza él ponía en boca de su personaje cosas alusivas a la competencia sin hablar abiertamente de ella. Simplemente con una boinita morada, con un lenguaje alusivo a lo que habían había hecho la competencia o a lo que representaba la competencia en ese momento. Pero vamos a verlo para que la gente sepa de lo que estamos hablando. ¿Cómo le va, don Bartolo? Pero bueno, ¿y qué le ha pasado? Usted era blanco y ahora está morado. Uno por su mejoría hasta su casa dejaría. Pero usted va de mal en peor. Nunca se alinea con el ganador. Ajá, y ahora el ganador, ¿cuál será? Adiós. Balaguer, el gallo que siempre gana. Pero ese hombre suyo ya debe irse a descansar. El pueblo que necesita que Balaguer repita. ¿Para repetir lo mismo? No, para repartir lo bueno y despedirse con honores. Oh, sí, ayudando a los constructores. Los cuartos de la construcción son los que se llevaban en las uñas la corrupción. Pero la hambre no vino por los alambres. Balaguer está rompiendo tocones para acabar con el hambre y los apagones. Ah, sí, pero empeñando el país. Mire, Balaguer lo ha hecho todo sin coger un chele prestado y sigue pagando lo que otros se han robado. Está bien, ¿y qué piensan ustedes hacer con este? Ese solo es un cuentazo y culebra no se coge el lazo, porque va a tener de frente a quien se ganó lo suyo con el sudor de su frente. Y a gente como usted y como yo, que creemos en Dios. Don Chencho, yo quiero decirle que... Dígaselo al pueblo. Me acaba de convencer y sigamos con Balaguer. Júntese con el pueblo y conmigo, que Balaguer es un camino sin peligro. Miren qué sutileza. Miren con qué sutileza. Temas neurálgicos. Le dijo cuentista. En el lenguaje dominicano, sí. En el lenguaje dominicano, cuando le dicen que ese hombre lo que es un cuentista, sí, lo que están hablando es que no dice la verdad. Sí, exactamente. Sí, porque no es que aprovechan y dicen un hombre que escribía cuentos, pero eso sobre escribir cuentos es distinto a ser cuentista en el argot dominicano. Claro. Usted lo que me viene a mí es con cuentos, es decir, con mentiras, con falsedades. Y el sudor, acusando al otro de que nunca ha trabajado. Acúsalo claramente. Bueno, o sea, quería decir que el profesor Juan Bosch nunca había trabajado en su vida. Bueno, a mí me honra decir que Ramoncito Díaz fue mi profesor, fue mi maestro en lo que es la parte de publicidad. Tuve el honor de trabajar con él varias campañas y bueno, yo lo considero
una persona que estuvo, si no dentro, rozando lo que para mí era la genialidad creativa de República Dominicana. Y tenía una particularidad, y era que manejaba esos temas populares como el mejor, pero al mismo tiempo lo acompañaba de una gracia musical que él mismo producía, porque me cuentan algunos de los locutores que él utilizó para sus campañas, que él dictaba la música de los temas que escribía. Sí, no, él acompañaba en el 90 y tanto % de su creación literaria en términos musical con la melodía. Así es. Y me consta porque la mayoría se hacían en el estudio de Manuel Tejada, donde a veces yo me pasaba 4 días sin salir de ahí, nada más haciendo producciones. Joséito Mateo, este muchacho Marco Caminero, para de contar, o sea, muy pocos no pasaron por ahí, y todos se hacían en el estudio de Manuel Tejada, cuando Manuel Tejada vivía en las afueras de la ciudad, casi en Arroyo Hondo, ahí dentro. Sí. O sea, esa era la realidad, ¿no? Pero además Ramoncito tenía cosas que yo viví muchas veces, la siguiente, era que podía llegar a alguien, estábamos hablando de ganado, y llegaba alguien, entonces había que hablar de salchichón. Y yo decía, bueno, pero es que necesito un comercial, porque tú sabes. Y dice, está bien, fulana, y llamaba a la esposa, trae la mascota. Escribe ahí. Le escribe ahí. Y entonces te daba la impresión de que el tipo tenía eso hacía rato creado, cuando no, está creando ahí mismo. Y le decía, a veces decía, de que cuenta, hay 67 palabras, 65, está bien, dale. Así una cosa genial. Sí. Esa era. Y quiero decirte que Ramoncito no era un profesional. Era autodidacta. Autodidacta. Total. Autodidacta. Bueno, vamos a hacer una paradita. Al regreso vamos a hablar algo sobre el libro que tiene en carpeta Rafael Céspedes, sobre algunas lecciones que son esenciales para los candidatos políticos. Que nos hable del libro, de su contenido, al regreso. 20 elecciones para un político, es el título de la próxima publicación que hará Rafael Céspedes, tratando temas exclusivamente vinculados al marketing político. ¿Por dónde anda este libro? ¿Cómo está? ¿Qué le falta? ¿Cuándo veremos ya en las librerías esta edición? Mira, justamente a partir del lunes comienza la segunda revisión, y que yo aspiro sea la última. Hay demasiado gazapo que se le produce. Tú que eres escritor también sabes que... Y entonces uno ve, lee, revisa, y siempre hay un error que se va. Y después cuando lo publica, que abre una página... Ahí encuentra varios errores más. Entonces, en este momento yo tengo una preselección de algunos grandes amigos que me van a hacer el favor de leerlo en privado todavía, para entonces recibir cualquier comentario o anotación del lugar, para a partir de ahí entonces pasarlo por el proceso de composición y edición. Yo asumo que eso, estamos hablando de algunos 2 meses, 3 meses aproximadamente. El índice promete muchas cosas. El índice habla de 0 a más. ¿Qué es y cómo se dirige una campaña política? Herramientas fundamentales en una campaña política. Los partidos y movimientos políticos, los candidatos, tipos y características. El escenario, cómo formular, construir y desarrollar una estrategia política. El comando de campaña, cómo trabajar en equipo y ser eficiente. Imagen, algo más que lo físico. Evaluaciones, mediciones,
la comunicación en una campaña política, discurso, promesas y los temas de campaña, uso efectivo de los lenguajes, publicidad y propaganda política, contracampaña y o campaña sucia, cómo manejar el área electoral, cosas, gente y situaciones que no faltan en una campaña política, uso y abuso de lo empírico en política, a modo de resumen y conclusión. Ahí está, el índice completo de este libro, título de 20 elecciones para un político. La idea está hecha con la intención de ser un poquito didáctico. Yo siento que, y lo digo en la introducción, presentación del libro, yo pienso que hay mucha carencia, que hay abundancia de carencia, digo yo, en el campo político, sobre todo el dominicano, que gente que sin ninguna cultura, sin ningún conocimiento, y hacen atrocidades y confunden cosas. Yo he oído muchos políticos hablar de estrategia cuando los que están hablando de táctica no saben diferenciar esa cosa, no saben lo que es un escenario donde van a actuar, y mucho menos estudiarlo. Ni siquiera conocen con detalle cuáles son los componentes de un escenario, cuáles son las cosas que inciden en el escenario, qué hace que un escenario se comporte en positivo, negativo, neutro, etcétera. Rafael, surgen muchas, tú que tienes mucha experiencia en la materia, surgen, digamos, encontronazos entre asesor del candidato y la gente que acompaña al candidato del partido. Hay una lección, por eso el libro se llama 20 lecciones para un político, porque son realmente 20 temas que yo trato. En cada tema, yo trato, creo que en cada uno hay un ejemplo de cosas que yo he hecho que tenga que ver con eso, ¿ves? Para un poco de edificación. Y uno de ellos dice, una de esas lecciones dice, cosas y gente que nunca faltan en una campaña. Sí, ahí ¿verdad? está, aquí está, sí. Entonces, cosas, gente y situaciones que no faltan en una campaña política. Bueno, en ese capítulo en esa lección yo planteo, uno de los ejemplos que pongo es lo que yo le llamo pecado del círculo. Todos candidatos tienen 1, 2, 3, 4, depende, círculo de gente que los rodean, lo que se constituyen los asistentes, la secretaria, el chofer, la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Esa gente tienden a ser de propiedad, su fuero de trabajo, y como tal se comportan. Entonces cuando el asesor llega, que en el caso de Rafael Céspedes, normalmente un 99%, sus reuniones son privadas únicamente con el candidato, salvo que sea necesario, porque lo demande el tema, yo no me reúno con nadie más con el candidato, es con él. Entonces, eso crea unos celos. Eso crea problemas entre el asesor y la gente. Digo, pero ahora ha venido a sustituir, no había venido a desplazar, no. Sí. Y crea una serie de situaciones. Es muy difícil una campaña en la que yo posteriormente no pida excusa o le explique qué es lo que pasa. En el libro lo explico. No saben ellos que eso los beneficia a ellos. No saben ellos que cuando yo me reúno con él y discutimos cosas, esas cosas, si se supieran mañana, ellos son parte de la gente en la que tenemos que sospechar que lo dijeron. Hay un ejemplo que yo no lo pongo en el libro, pero en un momento dado yo tenía muchos problemas para hacer crecer el 41% de Chávez y necesitaba buscar algo que rompiera la barrera porque me estaba creando problemas. Estaba estancado en el crecimiento. Como decimos. Y yo diseñé varias cosas y una de ellas fue hacer un atentado contra él. Lo confieso públicamente. Yo diseñé esa posibilidad. Porque... hacerlo víctima. Hacerlo una víctima. Sí. Recuerdo que eso lo discutimos en lo que se llama La Carlota, que es un aeropuerto local en Caracas. Y ahí discutíamos cosas especiales, porque como ahí hay muchos elementos tecnológicos y entonces las intersecciones son casi imposibles. Entonces eso lo discutíamos. Y lo discutíamos, obviamente, eso lo discutíamos ellos. Eso lo descartamos en su momento por una serie de razones y lo sustituimos por otra cosa que afortunadamente me dio muy buenos resultados y logramos romper la barrera. Pero eso es parte de lo que se pasa con un asesor, que
no necesariamente entienden que el trabajo no es por secreto, no es por privacidad, es por cuidado. Rafael, en el caso de algunos eslóganes que surgen, que se convierten en temas de campaña casi de manera natural, que surgen espontáneamente. Alguien dijo una expresión un día, esa expresión cogió calle y se convirtió en el lema de campaña de un partido en un momento dado, como es el caso, por ejemplo, de Es pa' fuera que van. Sí. Los asesores pueden, digamos, montarse en esas olas, son válidos esas cosas que surgen casi de manera espontánea en la población. ¿Puede el asesor montarse en ella para, digamos, seguir explotándola? Claro que sí, yo lo he hecho. El eslogan, según la opinión de Rafael Cepeda, debe ser una descripción del candidato o de su programa de gobierno. Es decir, el eslogan tiene que decir cosas, tiene que decir qué es lo que él promete, tiene que decir qué es lo que es él, porque el eslogan es el consenso, es el refrán, es lo que es el candidato o las candidaturas en términos... Pero el eslogan no es lo mismo que un lema. No, por allá voy. Entonces, una cosa es, nosotros hablamos en una campaña de eslogan, hablamos de promesa, hablamos de lema y hablamos de tema. Son todas diferentes. De promesa es lo que tú ofertas de manera concreta. Que a propósito, ahí tengo mucha diferencia con mucha gente, y sobre todo candidatos que entienden que mientras más cosas ofertan, más terreno cubren. Y es exactamente al revés. Mientras más cosas oferten, más cosas se le van a olvidar a la gente. Por lo tanto, perdiste el tiempo. Porque el cerebro humano tiene limitantes. Y por lo tanto, si tú me ofreces 10 cosas, llegará un momento que yo no recuerdo cuál fue la número 4. Si tú me ofreces 2, difícilmente no me grabe la 2. Entonces, ojo, no oferten más de 2 cosas. Están perdiendo tiempo. La otra cosa que tú haces, la convierte en tema de campaña. La convierte en lema. Que el lema se parece un poco a la consigna, que tampoco es lo mismo. Es decir, las consignas y lemas son frases de motivación, de presión, pero de actividades concretas, de mítines, de caravanas, es decir, de espacios específicos. El eslogan, reitero, debe ser la descripción de lo que es él, lo que es su promesa o ambas cosas. Debe ser lo más corto posible para que tenga fácil recordación. La mayoría de los eslogans tienden a rimarse. ¿Ve? Yo no estoy en contra de la rima gramatical me refiero. No estoy en contra porque la rima ayuda a la recordación, nada más por eso. Pero no tiene que ser una rima el eslogan. Cuando surgen cosas como la que dice Hedel, normalmente debe aprovecharse porque eso es un sentimiento regularmente. Es decir, eso sale del pueblo, eso sale de lo que ellos creen, eso sale en cómo ellos lo ven, eso sale de cómo ellos lo sienten. Entonces explotar eso es importante. El nuevo amanecer de Balaguer es de ahí. Él llegó papá es de ahí. Es para afuera que van es de ahí. Eso es que para afuera que van menos, porque eso fue una creación musical que estuvo mucha acogida por el ritmo y por lo que decía. Pero el llegó papá es una expresión, eso no tiene las características ni condiciones de ser eslogan. Es una expresión popular, es un... Yo recuerdo, para mí, lo más impactante, a medida que yo fui haciendo conciencia, fue en el año 78, cuando el PRD enarboló el cambio sin violencia. El cambio sin violencia. Y la gente lo compró y lo hizo. Claro, pero... Porque era la forma de cambiar a Balaguer sin violencia. Exactamente, pero además porque venía de una época donde aquí aparecían 2 muertos toda la noche. ¿Entiendes? Entonces, eso respondía a la situación nacional, a lo que se estaba viviendo, a lo que estaba viviendo la sociedad de entonces y para entonces, ¿no? Que son parte de las cosas que se deben aprovechar. Porque tú tienes que tener cuidado también qué usa como eslogan, porque a veces, por ejemplo, llegó papá, para mí no tiene nada que ver con el eslogan, es una expresión.
Si hubiese sido yo se le podía haber agregado una frase, una palabra. Llegó papá, llegó la solución, por decir algo nada más. Pero llegó papá, bueno, ¿y de quién? ¿Y de quién es el papá? Porque mío no es. Es decir, eso no tiene, para mí, fuerza como eslogan de ningún tipo. O no la tuvo. De hecho, el resultado sabemos cuál fue, ¿no? Sí, perdió. O sea, que es lo que... Ahora, para mí hay algo también importante que yo me encuentro, Eder, que no le encuentro solución, ¿verdad? Porque cualquiera de las soluciones que se buscan no hablarían bien del partido. Por ejemplo, el sufijo. O sea, tú eres PLDista, o sea, el ITA, PRMista, PRDista, pero ¿y qué le podemos decir a la gente de la Fuerza del Pueblo? Porque no le podemos decir leonelista, porque si le decimos leonelista es un partido que puede desaparecer en el 24 si él no gana. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, un partido como la Fuerza Pueblerista? Pupuista. No, porque entonces se asocia a otra cosa. Pueblerista, o sea, yo cuando veo el nombre del partido, digo, ¿cómo le agrego? ¿Qué le agrego? Porque un PLDista es PLDista, un PRMista es PRMista, ¿tú entiendes? No necesariamente en todos los casos se puede lograr hacer ponerle un sufijo bueno para que la gente lo asuma. Yo estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, los reformistas. Y los socialcristianos. Hay alguna... Aquí eran socialcristianos. Socialcristianos. Exacto, entonces... Pero esos fallaron, Eder. Sí. Eso nunca impactaron. Hay ocasiones, Rafael, en que una condición negativa en un candidato puede convertirse en se le puede sacar provecho para hacerla positiva. Sí lo hay. Y que me excusen si pongo otro ejemplo mío, pero no tengo otra fuente más adecuada, creo yo, que la mía. Son tus experiencias. Sí, es mi experiencia. O sea, cuando al principio de mi llegada a Venezuela, dirigí la campaña de Hugo Chávez. Chávez había asistido en esos días a 2 países. Uno de ellos fue a República Dominicana y otro fue a Cuba. Déjame decir que cuando vino aquí, en la presidencia, le sugirieron al presidente Fernández que no lo recibiera. Yo te puedo hablar de eso. Sí, yo recuerdo que le sugirieron. El presidente Fernández no le hizo caso al asesor, fallecido ya. Sí. Y lo recibió. Y gracias a Dios que lo hizo. Sí, y yo te voy a explicar por qué y cómo lo recibió cuando quiera. Yo leí, no fue que se lo dijo, porque se lo escribió CD. Sí. Bueno. Un supuesto izquierdista de la época. Bueno, y Chávez se hizo grabar, o lo grabaron en Cuba, algo que no veo nada normal, pero la oposición de Chávez consiguió ese video, ¿no? Y Chávez entonces comenzó a usar la palabra revolución. Vamos a hacer la revolución y vamos a hacer la revolución. Entonces la oposición comenzó a combinar la palabra revolución con la visita de Cuba, por lo tanto viene para Venezuela la revolución cubana. Ese era el objetivo, hacia dónde dirigir la cosa. Y bueno, haciendo análisis como uno hace de esta cosa, para dónde va, cómo puedo responder, cómo puedo salirme debajo de la batana. Entonces nosotros hicimos una saga de comerciales que lo pueden buscar en internet porque están por ahí todavía, donde Chávez aparecía diciendo: revolución es darle solución a la educación, vamos a hacer la revolución de la educación. Revolución es darle salud al pueblo, vamos a hacer la revolución de la salud al pueblo. Sacarle provecho de lo que era en principio negativo. Lo que ellos estaban usando en demasiado. Adueñarse para sacarle provecho. Lo obligamos a dejar de usar la palabra revolución desde el punto de vista negativo, porque la habíamos convertido en una palabra positiva. Y eso es una manera. Es como cuando el presidente Balaguer se enteró en la candidatura que un aliado se había cruzado para el otro partido y tenía un video donde ese aliado, ese amigo, lo acompañaba a votar en las elecciones del 82, donde él no veía. Sí. Y él fue entonces al programa de Miguel Hernández, Cuarto Poder, y dijo: yo estoy ciego. Para mí eso fue una medida, fue una decisión. Lo reveló y ya, o sea, tú no puedes usar eso. Sí, correcto. Dejó ese argumento. Porque hubo una campaña que desarrolló el propio Ramoncito
en una ala contraria que decía, ¿usted lo vio? Yo lo vi, pero él no me vio. Sí. Era inversa de aquello que vimos ahorita. Sí. Hay un detalle, otro detalle para mí genial de Balaguer, de su salida y capacidad de aprovechamiento. Todos recordamos que Balaguer tuvo un accidente aéreo en kilómetro 40, ¿no? Sí, ahí en Villa Altagracia. Villa Altagracia. Y que quienes lo acompañaban lo abandonaron. Oh, sí, fueron a asumir el poder. Exacto. Balaguer llega y en vez de ir a Palacio se va a Radio Televisión Dominicana. Y dijo, palabra más, palabra menos, vengo a decirle al pueblo que la Virgencita de Altagracia me acaba de salvar para que yo salve al pueblo dominicano. Ya. No tenía que decir más nada. No. Sacó un provechazo. Un pueblo como este, tan sumiso a la Virgen de la Altagracia, como lo es, por decirlo de alguna manera, que no se vaya a ver como ofensivo. Oye, ya la campaña estaba hecha con esa expresión. Yo quiero redondear una parte que creo que no redondeamos adecuadamente. Cuando hablamos del escenario actual y para dónde puede ir, yo quiero recalcar que yo estoy convencido de que el señor Luis Abinader va a ser candidato presidencial del PRM por una serie de razones, entre ellas porque no tiene a quién elegir. Segundo, porque creo, por lo menos ahora, que es la mejor opción que tiene el partido para que eso sea así. Lo que no significa que yo lo vea como ganador obligado. Es decir, yo creo que en este momento debe ser la mejor opción del partido y creo que puede ser la posible candidatura que debe estar ocupando el primer lugar. Sí. Ahora, eso no significa que va a ser un ganador seguro, porque insisto en que aquí hay fuerzas que pudieran unirse contra él, contra Luis Abinader, contra el PRM, y pudieran aguarle la fiesta si no se da un paso más específico y concreto, sobre todo en el área de la comunicación. Señor presidente, usted no debe ser el vocero de su propio gobierno, por ejemplo. Es un equívoco, es un error. Cuando él designa a Milagro como directora de comunicación, yo fui muy criticado porque llegué a decir, pero esa joven no sabe de lo que le van a hablar. Esa joven sabe decir cosas, pero ella no domina el área de la comunicación, por lo menos hasta donde yo sé. Una comunicación gubernamental. Pero por favor, que ella es buena comunicadora. Bueno, sí, ella es buena vocera. Ella pudo haber sido la vocera del gobierno y lo iba a ser magistral porque domina el idioma, domina la telegenia, domina todo lo que tú quieras, tiene buena imagen, etcétera. Pero de ahí a poder crear cosas y a poder diseñar estrategias comunicacionales y tácticas y cosas, yo no le veo la posibilidad. Bueno, el tiempo creo que desgraciadamente me dio la razón. Y hasta ahora eso sigue medio huérfano. No han podido recuperarse. No, pero... No han podido recuperarse porque no han podido hacer una narrativa. Mira, por ejemplo ahora con los apagones. Una culebra, una conspiración del gobierno anterior, eso, o sea... Era más fácil decir la verdad de lo que estaba ocurriendo. Porque total, era por 3 o 4 días que íbamos a tener una crisis. Sí. ¿Por qué tenían que salir a decir una cosa por aquí, una cosa por allí? Que el DNI va a investigar. Pero si el DNI tiene que investigar porque hay apagones, el DNI no tiene ningún oficio. Ojo. Pero además lo siguiente, que a lo mejor... es que ¿por qué tú tienes que aceptar antes de que te culpen de que tú eres culpable de algo? Porque cuando tú mientes, cuando tú enmascaras la verdad, es porque tú sientes algún nivel de culpabilidad. Exacto. Pero ¿cuál es la razón? O sea, ¿tiene Luis Abinader la culpa de que algunas plantas hayan que ponerla en revisión? Claro que no. No la tiene. No la tiene. Pero al asumir esa defensa de la forma que la asumió, admiten culpa. Pero exactamente. Sí, como yo soy culpable de alguna cosa que no voy a decir cuál es, entonces debo decir esto y esto. Eso es un equívoco, eso es un error. Usted puede llegar hasta decir, si de algo somos culpables, debe haber sido no haber previsto lo que podía venir. Y por eso no te van a condenar.
lo que hablábamos ahorita con respecto al pueblo. Esta gente tenía que haber sabido que aquí iba a haber problemas de carencia de producción, que aquí iba a haber inseguridad, que aquí iba a haber necesidades porque las remesas habían bajado a niveles escalofriantes, porque el turismo estaba cerca del cero. Entonces eso significa, ¿cuáles son las grandes industrias dominicanas? Turismo y remesa. Esas dos no existen. Vamos a tener problemas, para eso no hay que ser genio de la economía. Yo no sé nada de economía y asumía que eso venía. Lo que usted debe entonces saber, qué es lo que le voy a decir al país, para que el país se sume con nosotros, acepte como nosotros, que esto viene y que debemos ponernos los pantalones, apretarnos la correa, que debemos hacer esto, que debemos colaborar, que debemos... Y la gente lo va a comprar, porque además tú estás siendo honesto y sincero con ellos. Eso ha faltado también. Nos vamos a una paradita, pero antes de la paradita vamos a ver este video que lo dejamos como mensaje de que hay que compartir, de que hay que ser generoso, de que hay que sensibilizarse con las carencias de los demás y que eso de alguna manera Dios lo premia. Como Rafael Céspedes gusta mucho de los deportes, vamos a darle una dosis deportiva con Félix de Sena. Bueno, señores, anoche ganaron los Mavericks de Dallas con esos canastazos de Lucas Doncic y compañía. El juego fue, en ningún momento Dallas tuvo peligro de perder el juego. Fue dominado por completo, aunque la distancia o la cantidad de puntos de la victoria, 10 puntos, no hablan de cómo fue el dominio del partido. Llegó a estar en un momento de 20, llegó a estar en un momento de 22, y al final, como pasa siempre, tú vas soltando el pie en el acelerador a medida que tú notas la victoria. En un momento Golden State se recuperó y se colocó apenas a 6 puntos, pero vinieron unos tiros de 3 de parte de Dallas y enfriaron entonces las aspiraciones de Golden State anoche. Fue un partido necesario, era una victoria obligada para ellos. Pero ayer yo creo que la nota, y se ha ganado los aplausos de Estados Unidos, Steve Kerr. Steve Kerr dio un discurso ayer en una conferencia de prensa. Él habló sobre la matanza en Texas y lo hizo desde el corazón. La gente lo notó. Y dice hoy uno de los periódicos, qué lástima que los políticos no sean capaces de provocar ese tipo de emoción, claro, que Steve Kerr, sin ser político, provocó en el público en el día de ayer. Es un incidente. Y en el caso de Steve Kerr, tiene un doble sentido. El papá de Steve Kerr murió asesinado en la Universidad Americana del Líbano. Era un profesor en el Líbano, universitario, y fruto de esos incidentes en el Líbano en la década de los 80, él perdió la vida en una facultad, al salir de la facultad. Quizás eso estaba en su cabeza en ese momento para Kerr. Su motivación. Sí, y son de las cosas que uno a veces te da miedo, Eder, en una sociedad como la norteamericana, que sigue con la inconsistencia de lo que le hemos hablado a ustedes en el pasado. No es posible que un joven de 16 años pueda comprar 2 fusiles y te le prohíba comprar una cerveza. Sí, hay 2 componentes ahí, la licencia para aportar un arma de cualquier calibre, por un lado, y la educación casi solitaria de los muchachos en Estados Unidos, que son educados más por las redes sociales y por los videojuegos y por la televisión, y esa, digamos, formación aislada que lo conduce a cualquier tipo de inconducta. Esa soledad y ese muchacho callado, sin usted averiguar qué le está pasando en el colegio, ese muchacho sin amigos,
siendo víctima de bullying. Son de las cosas que pasan. Sí. Y que las señales son claras. Y caracterizan a la mayoría de los que llevan a cabo este tipo de acción. Ese tipo de acción. Sí. También ayer, señores, hoy hay un juego, hoy es el quinto juego de Boston contra los Heat de Miami. Boston, que es mejor equipo que Miami, no por mucho, pero es mejor equipo que Miami. Y Miami, que jugó el juego para el olvido hace 2 días, que fue un juego, y yo creo que tú te propones jugarlo tan mal y no lo haces. Así es. Así jugó Miami. Esa no es la realidad de Miami, tampoco la realidad de Boston fue el juego que jugaron. O sea, Boston sacó a Miami de juego en el primer cuarto, y eso es muy extraño en un juego de baloncesto, que tú antes de terminar el primer cuarto ya tengas una ventaja de 25 puntos. O sea, eso es inaudito. La mayoría de las veces se define de la mitad para arriba. Sí, porque, por ejemplo, Golden State es un equipo del tercer cuarto. Exacto. Ha ganado casi todos los tercer cuartos en los playoffs que le ha tocado jugar a ellos en un momento determinado. Hoy veremos la realidad, el ganador, y lo he repetido en más de una ocasión, el ganador del quinto partido, por lo regular termina ganando la serie en el 80% de los casos en el baloncesto de la NBA, y tienen esa oportunidad. Ayer fueron dados a conocer, Eder, el equipo todos estrellas de la NBA, fueron dados a conocer los equipos todos estrellas de la NBA en el día de ayer, y es importante esto. En el tercer equipo todos estrellas escogieron al dominicano Karl Anthony Towns. Estuvo en el equipo todos estrellas. En el tercero, ya que en el primer equipo, el equipo que quedó fue un equipo de ensueño. O sea, el equipo que quedó fue Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Lukas Doncic, Booker. Esos fueron los integrantes del primer equipo de todo estrella. Del primer, pero Lucas Jokic superó a Joel Embiid. O sea, Joel Embiid pudo ver. Pero por posición, Félix. Sí, por posición. Es por posición. Entonces, en el tercer equipo quedó Anthony Towns en el equipo todos estrella. En el segundo equipo dice Jokic, Antetokounmpo y Doncic en el primer equipo. Jason Tatum y Devin Booker completan el equipo. O sea, estamos hablando de la élite de la NBA. En el segundo equipo, Joel Embiid, Stephen Curry, Jack Morant, DeMar DeRozan, que tuvo un gran año. El único veterano que hay. El único veterano de Rosa. Sí. Y entonces en el tercer equipo, Trae Young, LeBron James, Pascal Siakam y el centro de Minnesota, Karl Anthony Towns. Sí. Esos son los jugadores que integraron los 3 equipos de todos estrellas del baloncesto de la NBA. En el béisbol de Grandes Ligas, hay que decir que... Una pregunta que alguien me hizo para que te la formularas en el aire. La razón por la que han estado luciendo una gorra de un color diferente, que parece como una gorra militar, ¿eso fue alegórico? Es honor. Esos son los días que los equipos determinan honor a las Fuerzas Armadas, indistintamente. Porque ese día lo vi en todos los equipos. Sí, eso es en honor de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. Ustedes saben que es un país guerrerista por completo, que está en todos los conflictos, y ha estado en todos los conflictos en el siglo XX. Sean con ellos o sin ellos, o sea, sean propios o ajenos, ellos se meten. Sí, y le encantan, o sea, es una sociedad que tú la ves pendiente de eso, y sus Fuerzas Armadas la tratan como tal, porque ellos han podido vender la historia a su público, a la nación, de que están defendiendo nuestro sistema de vida. Sí. De American Way of Life. Los gendarmes del mundo. Sí, o sea, estamos defendiendo la democracia en el mundo. Señalan ellos. Cuando tú termines, yo quiero hacer una pregunta sobre la corredora, la nuestra. Marilady. Sí.
¿Qué falta para que la tomen más en cuenta a nivel oficial? No, yo creo que a Marilevi el Estado la está tratando bien. ¿La ha protegido? La está protegiendo, inclusive me ha sorprendido la empresa privada. Por ejemplo, el Banco Popular Dominicano la está usando como campaña. Y Banreserva la usó. Banreserva la usó, pero ahora el Banco Popular la está usando. Sí. Está recibiendo patrocinio y el apoyo para esas giras internacionales que ella está haciendo y enseñarla en esos escenarios, porque antes un atleta dominicano, una de las peores cosas que le podía hacer era el escenario. Y cuando tú estás compitiendo, ella compitió en Qatar, España, Italia, Francia, Suiza. O sea, cuando un atleta está recorriendo el mundo con su deporte, ya tú comienzas a no asustarte en ningún escenario. Ya para ti todo es igual, porque tú te estás presentando ante 20.000, ante 15.000, ante 40.000 fanáticos en otras partes del mundo y sabes cómo entrenar a pesar de estar en un país que no es el tuyo. Ella dijo del entrenador. Ya se resolvió. Yo hablé con un cubano, al que es cubano igual que él, me dijo, el problema es que él no hizo las diligencias. Y entonces ella, me dijo otro cubano, quiso usar su nombre para agilizar el proceso, pero él no lo había hecho. A partir de ahí lo hizo. Y en cuanto al dinero, a él le estaban pagando el dinero, pero no se lo pagaron retroactivo. O sea, el ministro, o sea, le habían prometido un dinero desde que ella compitió y se le pidió, pero el asunto de presupuesto, parece que tenían problemas de presupuesto y no comenzaron a pagarle hasta enero, pero le habían dejado de pagar los meses que le habían prometido, y tú sabes lo que es para un entrenador no recibir los 50.000 pesos que le habían prometido en ese momento. Pero República Dominicana va bien y si el Estado, que no es tan difícil, lograr hacer lo que se le está pidiendo en cada pueblo, una pequeña pista de campo de 3 carriles, que no tienen que llegar a 100 metros, y una fosa de salto en arena. Señores, todos sabemos que de que 2 muchachitos llegan con 6 años, donde hay un sitio que puedan echar, vamos a echar gabela, que era que decíamos cuando chiquitos. Así era. Vamos a echar gabela. Eso es así. Y ahí comienza el nacimiento del atleta, ahí comienza, y el atletismo. Y muchos pueden comenzar a identificar su vocación. Hay que la van a identificar, porque además el atletismo es la madre de todos los deportes. O sea, la base de todo es el atletismo. Sale por ahí, todo sale. Entonces, cuando tú comienzas ese niño a correr desde los 7 años, y eso, entonces comienza tú a ver uno más destacado que otro, y comienza uno a saltar más que otro, muchos lo van a abandonar, otros van a seguir marcando tiempo. Unos se van al fútbol, otros van a la pelota, otros van al basquetbol. Pero eso los inicia. Y ahora con la tanda extendida, yo creo que en cada pueblo hay donde hacer un solar con eso. Claro. Yo creo que sí, yo creo que y lo ha pedido Félix Sánchez, lo han pedido el presidente de la Federación de Atletismo, Correa. O sea, Geraldo ha pedido mucho eso, yo creo que... Y a eso hay que agregarle, Félix, creo yo, que eso se convertiría no solamente en la fábrica del atletismo dominicano, sino en una posibilidad de diversión, de distracción de algunos lugares que no existen, que no hay sana distracción. Porque yo te voy a poner este ejemplo. Yo fui al pueblo de mis padres, Miches, yo soy de Miches, y fui buscando unos primos. ¿Y dónde están? Están en el play. Y yo cojo para el play. Cuando llego al play, veo medio pueblo en un juego de softball con neverita de hielo y todo, bebiendo en el play. ¿Qué hacen ustedes aquí? Dicen, porque no hay nada que hacer. Es verdad. Me lo dijo así. Eso es verdad. O sea, la diversión de ellos ese domingo era ir al juego de softball y sentarse a ver el juego de softball, y esa era la entretención. Hombres y mujeres. Sí. Hombres y mujeres. Pero tú tienes el control de que la sanidad de lo que están haciendo. O sea, eso te dice a ti que, y lo voy a decir en más de una ocasión, de hecho voy a producir un comentario mañana, no en todos los pueblos hay un Isaac Ogando, ahí en Vallagüena. Isaac Ogando que ha formado todos esos muchachos, y es un líder deportivo, es un hombre que ha dedicado a la enseñanza del deporte. Es decir,
Yo no sé si no lo es, debería declarar, lo es, porque inclusive Isao Gando ha hecho un trabajo tan grande que en el último viaje que el presidente hizo a Monte Plata fue a la casa de Isao y se sentó a tomar un café en la casa de Isao Gando. Porque los pueblos no tienen líderes deportivos y el líder deportivo es vital. Ese individuo que viene aquí a la capital o que te llama y te dice, mira Félix Decena, ayuda a tu pueblo, consígueme 2 mallas de basquetbol y una pelota. No me digas que no, mándame esa vaina. Entonces tú le mandas 2 mallas y una pelota y hace un torneo. Lo hacen por amor a al deporte, sin ningún otro interés. Sin ningún otro interés. Entonces cuando tú tienes eso en un pueblo, tú vas a tener un pueblo cualquiera que sea, entreteniendo, porque a lo mejor sale un muchachito o no sale. Sí. Eso no es el fin, no es que salga un atleta, pero sí que provoque que el muchachito tenga algo que hacer. Esa misma muchacha que hablábamos, que según tengo entendido, viene de la policía. Ella lo que era policía. Sí, la hicieron policía como atleta, ¿me entiendes? Pero ya ella está corriendo en 200 metros y está marcando bien. O sea, ella ya va a correr 200 y 400 metros. O sea... No, a nivel de récord. Ahora los títulos. Puede ser. No es fácil porque los 200 metros son extremadamente competitivos en el mundo. Sí, es un sprinter. Es un sprinter de 20 segundos. Sí, es un sprinter de 20. En mujeres 22, 21. En hombres es menos de 20. Con 18 algo, 19. Félix, yo pensaba que se había eliminado de Major League Baseball el extra inning con un corredor en segunda. No, se había eliminado, pero lo pusieron. ¿Lo pusieron otra vez? O sea, lo pusieron antes de comenzar la temporada, en una reunión previo al inicio, antes del inicio, dijeron, necesitamos esto todavía, porque el sprint training fue más corto. Sí. ¿Quiere que le diga la verdad? El público se está acostumbrando a eso. Sí. Ya nadie puede hablar. Eso es anti-béisbol. Es igual para los dos. Para todos. Es igual para los dos, porque a mí me toca batear igual que a ti. Sí, como neófito en la área deportiva, aunque soy un enamorado de eso, tengo que hacerte otra pregunta, ¿no? Porque tengo que aprovecharme de la sapiencia de este señor. A mí me preocupa un poco la práctica del voleibol en República Dominicana por la ausencia. Por la ausencia de Cristóbal. Bueno, si Cristóbal desaparece, yo no sé qué va a pasar. Él ha destinado y el hijo. Lo que pasa es que no siempre se tiene el mismo nivel de liderazgo. Sí, pero yo me refiero a que yo creo que debería haber más hacia el público, mayor práctica durante el año. Yo siento que son poca actividad dentro del país, porque la muchacha, la famosa reina del Caribe, están en Italia, en Brasil, en España, en todas partes. Pero yo quiero verla yo jugar aquí. No tengo esa posibilidad. Mira, ese es uno de los grandes problemas. A medida que ha ido subiendo el equipo nacional a los niveles que está, han bajado los torneos grandes de voleibol que aquí se hacían. A un punto, señores, que en este país había un torneo espectacular que era, y había una narrativa en el deporte. En febrero era el torneo de voleibol. Terminaba el torneo de voleibol, venía el torneo de baloncesto del distrito. Terminaba el baloncesto del distrito, un par de meses venía el béisbol invernal. O sea, había un ciclo, pero eso se perdió. Y ya tenemos un gran equipo de voleibol, pero no tenemos una masificación de la práctica del Pero deporte. Es que prácticamente la vemos una vez al año, lo que me refiero. Cuando yo quisiera verla 3 o 4 veces. Y hace antes de la pandemia, la vimos en un torneo del distrito. Sí. Exacto. Distribuida por equipos. Claro, porque todas pertenecen a equipos, pero no al mismo, son diferentes. Unos son de ¿cómo se llama? Cristo Rey, la otra de qué sé yo qué. Pero la estoy viendo. Sí, ¿no? Claro. Y entonces yo siento como que hay un estancamiento, ¿no? En términos de, yo quiero verla más veces. Yo, por ejemplo, que soy un enfermo de eso, cuando yo estoy medio malo en términos emocionales y caído, ¿tú sabes qué yo hago? Ver los juegos de República Dominicana con Puerto Rico. YouTube. Todo. Yo me lo sé, yo creo, minutos, porque a mí eso te levanta. Ese juego con los Estados Unidos, donde ganan la medalla de oro, eso yo lo he visto como 120 veces. Porque te levanta, te levanta. Sentimiento patrio. Pero ve acá. Yo te voy a decir una cosa, para mí,
que he visto muchos deportes, yo nunca me he emocionado tanto en la vida como cuando Nelson Cruz dio el jorrón para derrotar a Estados Unidos en el Clásico. Nunca en mi vida. Para mí ese es el batazo más importante que yo he visto en mi vida. Sí. Bueno, hay varios batazos que se pueden comparar. Pero es que ese fue ganarle a Estados Unidos con un jorrón de Nelson Cruz. Para mí eso fue algo... Yo como aguilucho te digo, y el batazo de Tony Peña como manager... para ganar. Bueno, hemos concluido por hoy. Mañana regresamos al mediodía, así que los convocamos para que nos acompañen. Buenas tardes, buen provecho. La paradita de las